Buen día a todos, mi nombre es Leo Enver Garibay Campos, soy de nuevo ingreso en la unidad académica de ingeniería. El programa educativo es Ingeniería en Computación. Entonces hoy vamos a checar lo que es correspondencia en Word, en LibreOffice y en el Office que tenemos de paga. Primero que nada, saber para qué nos sirve. Actualmente hay empresas que tienen una gran cantidad de clientes, donde sería muy difícil estar emitiendo el recibo de manera personal de cada uno de los clientes. Entonces estas empresas cuentan con base de datos de los clientes. Dependiendo de las necesidades de la empresa y los contratos que tengan con los clientes, es como ellos forman la base de datos. Para eso escaneé un recibo de lo que es CFE. Aquí van los datos del cliente, pero eso te lo da de forma automática metiendo la ruta y el número de servicio. La cantidad de clientes que tiene pues ya es una entrada. Por ejemplo, si tiene 30,000, son 30,000 entradas y te va a dar las 30,000 de la ruta que ya está impresa en el recibo. Entonces, si se dan cuenta, en el recibo hay unas letras que están en negritas, que prácticamente esos son los datos que pasa la máquina de forma automática. Si vemos lo que dice, por ejemplo, en la parte superior derecha, que es número de servicio, nos da abajo con negritas. Esto quiere decir que esto es lo que exportó de la base de datos, al igual que esta ruta. Entonces dirán ustedes, bueno, pero ¿por qué no me muestran solamente el nombre? Aquí tenemos el nombre y pues está, por ejemplo, lo que es la lectura actual y la lectura anterior del número de medidor. Y estas lecturas, no sé si se han dado cuenta que hay personas que pasan prácticamente cada 2 meses a checarle los medidores. Entonces prácticamente esto es lo que ingresan a la base de datos. Ya tienen ellos un recorrido, lo hacen de esta manera. Entonces lo ingresan en la base de datos y la misma base de datos hace todo el cálculo. Todo lo demás ya está automatizado. ¿Sí? Nada más sería el trabajo que hacen, que sería lo de las lecturas, y lo demás está automatizado. Entonces la ruta, a cada persona le asignan una ruta, por así decirlo, y vamos a ver cómo es que logran hacerlo o cómo es que logran organizarlo de esa manera. Entonces lo vamos a checar con Word. Probablemente ellos tengan algún otro procesador de textos, pero la función es prácticamente la misma. Entonces yo ya hice un documento en Word de Microsoft, donde puse la fecha y puse el cuerpo de una carta, por así decirlo. Por aquí ya lo había metido esto ahorita lo vamos a revisar. Y también. Entonces, en esta parte, hace ratito que lo estaba revisando, van a ir algunos datos que nosotros vamos a meter para lo que es la correspondencia en Word. Vamos a ocupar aquí en el menú, en la barra de menú, tenemos archivo, inicio, insertar. Vamos a ocupar lo que es correspondencia. Vamos a poner iniciar combinación por correspondencia. Para cartas podremos hacer mensajes de correo electrónico, sobres, etiquetas, directorio y un documento normal de Word. Por ejemplo, ellos ya tienen predeterminado lo que es el ancho, el largo de este documento. Ya podría haber hojas membretadas que ya tienen todos estos datos que vemos en gris, y que solamente ingresan lo demás. Eso podría hacerse en una ventana en un documento de Word. Entonces iniciamos la combinación por correspondencia, le ponemos que vamos a hacer una carta. Ok, ya está, ya te pone el formato de carta. Si lo cambiamos a mensajes de correo electrónico, vamos a ver que te lo cambia también el formato, y lo dejamos de mientras en carta.
Seleccionar destinatarios es importante para la correspondencia. Les hablaba hace rato de una base de datos. La base de datos la podemos tener en Access, la podemos tener en una hoja de cálculo como Excel, como la hoja de cálculo para LibreOffice, en fin, cualquier base de datos nos va a servir para esto. Es importante también que si estás ocupando Microsoft Word, vayas a ocupar el Microsoft Excel. Si ocupas el Libre no te lo abre aquí. Entonces nos da tres opciones: escribir una nueva lista, usar una lista existente y seleccionar los contactos de Outlook. Entonces yo voy a ocupar una lista existente, la lista que hicimos de ahí del salón del grupo A de ingeniería, y le vamos a dar clic. Yo la tengo acá en documentos, lista para correspondencia XLSX. Yo tengo la otra que es ODS para el Office Libre, pero aquí no los lee porque no es el mismo formato, no es el mismo código. Entonces este archivo tiene 3 hojas. No le puse nombre, no le podríamos poner, por ejemplo, aquí lista, no sé, pero al archivo directamente. Yo sé, por ejemplo, que ya lo tengo en la hoja 1. Le pongo aceptar porque de ahí es de donde me va a exportar los datos para Word. ¿Sale? Ya nos damos cuenta ahora que nos aparece este gráfico, este icono, y dice editar lista de destinatarios. Entonces es importante esta edición de la lista de destinatarios porque es como te va a generar los archivos. Ejemplo, si tú pones que sea por nombre, aquí por ejemplo tenemos a Ana Laura, Judith, te lo hace por orden alfabético. Le damos clic aquí, te lo hace por orden alfabético. Así es como te va a dar los nombres. Si tú lo haces por número progresivo, por ejemplo, en mi lista se fueron anotando de esta manera. Primero fue Ana Laura, luego fue Judith, luego fue Alberto. Pero ya le había puesto otro número progresivo cuando la ordené en orden alfabético. Entonces ahorita está tanto en número progresivo como en orden alfabético. Yo puse una condición, por ejemplo, a las mujeres ahí puse señorita y a los hombres puse señor. En título la mayoría no tiene un título, pues, por así decirlo. El único que le puse título fue al profesor León Julio, que es maestro en ciencias, y el cargo, el área, primer apellido, segundo apellido, nombre completo y correo. Esos son los datos que tiene mi base de datos. La voy a abrir para que la chequen, vean cómo está estructurada. Y dice, esta es la que está para LibreOffice y esta es la que es del Microsoft Excel. Entonces la abrimos. Ahorita me la va a abrir, se está tardando un poquito. Ok, solo que lectura porque la estamos ocupando. Entonces ya vimos aquí cómo la armé, o cómo se había venido armando. Así es como la tengo, ¿sí? Y esos son los datos que nos va a estar jalando del Word. Entonces la podemos ordenar. Hace rato les comentaba yo de la ruta que tienen ellos, y así es como se arma. Por ejemplo, dice ordenar registros. ¿Cómo los va a ordenar? ¿Por número progresivo? ¿Por nombre? ¿O cómo es que los va a ordenar? Por ejemplo, lo podríamos hacer por la condición, ¿no? Que veíamos que era señor y señorita. ¿Para qué? Para que a la hora de imprimirlos primero mande un bloque para lo que son varones y otro para lo que son mujeres. Podría hacerse por título, podría hacerse de acuerdo a las necesidades que nosotros tengamos. Entonces, por ejemplo, en el recibo que vimos hace rato, las necesidades es por ruta. ¿Por qué? Porque esos recibos se los dan a la persona que los va entregando en los domicilios y ya lleva una ruta. Entonces, si lo hacen por orden alfabético, tendrían que volver a organizar recibo por recibo para meterlos a esa ruta. Lo que hacen es poner aquí ellos, por ejemplo, si tienen esa condición, ese filtro para meterlo en esa ruta y que ya a la hora de imprimirlo salgan por rutas y por número de servicio. Entonces le ponemos en condición, se va a organizar primero por señor y por señorita, y ya luego lo ponemos por primer apellido, ¿sí? Para que esté en orden alfabético, ¿sale? Y sea fácil encontrarlo. Le ponemos a aceptar
Ya nos vamos a dar cuenta aquí, por ejemplo, la condición es señor. Todo es señor en esta primera parte y en la segunda sería señorita, ¿sí? Pero como también le dimos que fuera por apellido, vamos a ver los apellidos. Empieza en Arcos y termina en ya nos pasamos acá, a ver, Alba más, no, Tempa, aquí está Barca, termina en Seferino, que es señor. Señor Seferino, señor, aquí, primer apellido Seferino. Y ya luego empieza con Abarca, que es señorita Barca, y acaba con la señorita Vadillo. Entonces le ponemos a aceptar y de esa forma es como se van a generar nuestros archivos. Ok, entonces aquí un bloque de direcciones agrega una dirección a la carta. Cuando nosotros ingresamos esto, le va a dar un formato. Aquí tenemos, por ejemplo, que asignar campos. Aquí está un campo asignado, pero por nombre, ¿sí? Entonces le vamos a poner, en vez de que sea por nombre nada más, por nombre, por el puro nombre, le vamos a poner que diga nombre completo, ¿sí? Le ponemos, y aquí está Guadalupe Lisset Vadillo Flores, que sería el número 37. En el número 1 estaría Gualberto Miguel Arcos Chávez, ¿sí? Y de esta forma le ponemos aceptar, ¿sí? Y ya está aquí un bloque de dirección. Le podríamos meter varios o insertar campos. Por ejemplo, en esta parte vamos a insertar un campo combinado. Tenemos lo que es la condición, que es señor, habíamos dicho, y podríamos meter también lo que es título, ¿sí? Título. Okay, insertar, ¿no? Título lo pusimos 2 veces porque le aplasté 2 veces. Vamos a dejar una nada más. Entonces va a quedar señor M en C, que es maestro en ciencias. Así es como se va a ver en los demás archivos. La parte de abajo, en el bloque de dirección, tenemos que es el nombre. Puede ser un bloque completo. Y le podemos seguir insertando campos combinados. Por ejemplo, en la siguiente le ponemos que es cargo, puede ser el maestro. Y le ponemos también, le damos otro espacio. Y en la parte de abajo le podemos poner que es área, que era lo que decíamos hace rato, que es ingeniería, ¿no? Que es esta parte de acá, área, ingeniería en computación, cargo. Aquí está, por ejemplo, tenemos un jefe de grupo que es Amin Banya, la tesorera que es Lisset Carolina, el profesor que es el maestro León Julio. Y bueno, ya lo checamos de este lado. Entonces, leyendo el cuerpo del texto de la carta, vemos que en la parte de abajo dice: por medio del siguiente correo le informo que usted se encuentra en mi base de datos con el número progresivo, y tiene unos puntos ahí. Ahí podemos insertar otro campo. Podemos insertar un campo combinado o un campo simple, nada más así. Entonces a este campo combinado, a este campo, lo que quiero yo poner es el número progresivo. Le ponemos insertar y ya está ahí, número progresivo, ¿ok? Y también tenemos en nuestra base de datos nuestro correo electrónico. A la hora de estarlo leyendo, él se va a dar cuenta si es ese su correo que tenemos en nuestra base de datos o no. Entonces es en esta parte de acá. Lo que vamos a hacer de nuevo es insertar un campo combinado y le vamos a poner correo, ¿ok? Entonces, para checarlo en el siguiente link, todavía no he puesto el link porque todavía no subo el video, apenas lo estoy haciendo. Y de esta forma quedaría. En la parte de nuestro menú hay un botón que dice vista previa de resultados. Si le damos clic, va a empezar con el número 1. Si checamos en nuestro archivo, vemos que tenemos 37 entradas, 37 personas
y en nuestro documento de Word también nos va a dar 37 a la hora de hacerlo, ¿sí? Aquí está el número 37, que es el final, ya no hay más. Se regresa 36 y todo los acomodo por señor, y quedamos que Seferino de la Cruz era el último que estaba en la lista, y empieza con el de señorita. Señorita Laura va acá. Ok, por aquí vemos que ya cambió, si se dan cuenta, el cargo. Ella es la tesorera, y así es como nos da. Entonces, bueno, ya vimos que nos hace los cambios, pero aún todavía no dice que es solamente una página. Aquí nos está dando la vista previa, nada más, para ver si está bien. Cuando le ponemos finalizar y combinar, nos da tres opciones: editar los documentos individuales, imprimir los documentos y enviarlos por correo. Si nosotros los editamos, va a generarnos en otro archivo de Word los 37 documentos que queremos para esas 37 personas que tenemos en la base de datos. Entonces, imagínense, por ejemplo, en Chilpancingo, en el municipio de Chilpancingo, hay aproximadamente 421,000 habitantes, donde si tan solo la mitad tuviera o le llegara un recibo de luz, pues estaríamos hablando de que son más de 200,000 habitantes, ¿no? Que les tendría que llegar ese recibo. Entonces imagínenselo que tengan que imprimir recibo por recibo, cuando ya tienen una base de datos y se puede hacer de esta manera. Le ponemos editar documentos, te dice todo, le dices que sí y empiezan. Aquí ya nos damos cuenta que el mismo cuerpo, el mismo formato que ocupamos, el mismo cuerpo del texto, se va cambiando. Aquí vamos a checar algo que es importante. Por ejemplo, aquí dentro del cuerpo metimos estos campos. Aquí el número, por ejemplo, de Gualberto, de Legumi, es 3 y aparece su correo electrónico. En el siguiente archivo que nos generó, el número progresivo es 4, pero no es porque sea el siguiente, sino porque ese número progresivo es el que él tenía en nuestra base de datos, y aparece su correo electrónico. Lo checamos en el siguiente, 5, prácticamente va siendo igual. 6, sí, porque nada más se cambió por señor y señorita, ¿no? Entonces, ya nos generó, checamos la parte de abajo, los 37 entradas, pero también nos los hizo en otro archivo. Podríamos guardar este archivo, podríamos no guardarlo, ¿no? Carta 5, ya van como 5 veces que lo hago. Por ahí me salieron mal 2 videos, y en otro no encontraba las entradas para el LibreOffice, pero ya lo terminamos, ¿no? Entonces yo le pongo no guardar y me vuelve al mismo que tenía. Le quitamos vista previa y otra vez nos da los datos que queríamos ingresar, ¿ok? Si le ponemos finalizar, imprimir documentos, me va a imprimir los 37 de las 37 entradas. Si ocupamos enviar mensajes de correo electrónico, aquí en para nos vuelve a dar los campos que tenemos en nuestra base de datos. En correo aparecería automáticamente para cada uno de ellos cómo hacer este archivo, y aquí le podríamos poner pues lo que es correspondencia. Ok, si le doy a aceptar, lo va a mandar. Todavía no tengo el link, entonces todavía no los pienso mandar hasta que lo acabe, pero ya dando en aceptar me abre el Outlook, le meto mi contraseña y le pongo aceptar y ya se manda todo solo, ¿no? Entonces así es como se haría en Microsoft Word. Ahora chequemos, quiero que le den otra vista de nuevo a ya vieron que es ruta, era lo que habíamos visto que es lo que ingresa, y de esta manera se va organizando todo y se va haciendo de manera más rápida y efectiva. Entonces abrimos ahora el LibreOffice, y en el LibreOffice es un poco diferente porque ya te mete los bloques de direcciones completos. Entonces vemos que también la interfase es diferente. Vimos las ventanitas, las pestañitas que te iban abriendo todo en el Word.
Pero esta correspondencia nosotros la vamos a encontrar aquí en el menú de herramientas. Dice asistente para combinar correspondencia. Vamos a dar clic en este y nos abre el asistente para correspondencia. Dice seleccione el documento inicial, usar documento actual, crear nuevo, empezar a partir de documento existente. Vamos a ocupar el documento actual. Selecciona el tipo de documento, vamos a ocupar una carta igual. Dice inserte bloque de direcciones. Ok, entonces esto es importante porque el bloque de direcciones nos lo va a presentar en un cuadro. Realmente a mí no me gusta esto porque aparece el cuadro ahí y se ve cómo te ingresa todo el cuadro. Entonces lo que yo hago es escoger el bloque de selección de direcciones, o más bien los campos en esa base de datos que estábamos checando en Word, y sacarlos de ahí, sacarlos de ahí, cortarlos y pegarlos afuera, para que eso no nos afecte el cuerpo del mensaje que estamos haciendo. Entonces, pero ahorita vamos a ver cómo lo hacemos. Primero está seleccionar la lista de direcciones. Yo les decía, es importante tener una base de datos, yo ya la tenía, pero en esta parte de LibreOffice, por ejemplo, sí me aparecen los archivos que están en Excel. Se dan cuenta, esta extensión XLSX está en Excel, pero no me exporta los datos. Entonces hice una lista por correspondencia en LibreOffice. Esta ya la tengo abierta. Es esta de aquí, lista para correspondencia, y aquí nos dice la tabla, que es la hoja 1. De estas no me las da porque ya las borré. Cuando tú exportas una lista o una base de datos de LibreOffice de Excel para el escritor de LibreOffice, entonces lo que hace es generarte un archivo y te puede llenar de bastante basura ahí en la carpeta donde tú lo tienes. Entonces le doy a aceptar. Y yo ya había de alguna forma dado el bloque de direcciones. Aquí nos da un bloque de direcciones como tú lo prefieras. Esto ya está predeterminado, pero a cada uno, por ejemplo, aquí dice línea 2 de dirección. Tú le asignas el campo que tú tienes en esa base de datos. Aquí yo ya tengo una que es título y también la tenía en mi base de datos, entonces lo puse. Aquí en nombre, en la parte de aquí adelante, por ejemplo, aparece apellidos. Aquí es el nombre solo, sin apellidos. Pero como yo no lo tengo de esa manera, bueno, sí lo tengo, pero a mí me interesa más que presente el nombre completo. Yo le puse el campo de nombre completo. Entonces este formato no es precisamente cómo va a aparecer allá, sino el campo que tú le asignes. Yo ya lo tenía configurado de esta manera, le pongo aceptar. En esta parte chequen, tenga mucho cuidado. Por ejemplo, veíamos en el otro documento de Word que había campos vacíos en lo que es título. En título solamente le puse al maestro León Julio, que es maestro en ciencias, y si yo le doy en esta casilla, lo que va a hacer es que ya no me van a aparecer los campos que tienen campos vacíos, o más bien sí, esta fila que tengo yo en la base de datos con campos vacíos no me va a aparecer en el nuevo documento que yo quiero. Entonces de preferencia no ocupen suprimir líneas, ocúpenlo así nada más, si no van a poder ocupar esos campos. En el paso 3 dice asignación de campos. Yo les explicaba hace rato que aquí ya tiene una especie de formato, pero los campos se los tienes que asignar tú. Entonces yo ya los había asignado a lo que es el elemento de la dirección, que es título. Debe de haber una coincidencia de campo, que es la vista previa es título. No es así, sino que en el C del archivo que yo tengo, de la línea C, aquí dice título. Este es del Excel, pero es igual, que lo copié y lo pegué en el de LibreOffice. Entonces no es porque sean
prácticamente iguales, sino yo le asigné este campo, que es de esta línea, al que tenemos en el LibreOffice, ¿sí? En nombre, yo puse el nombre completo. También está H, que puede ser nombre nada más, y te va a jalar solamente lo que está en nombre, que es la casilla H. Entonces yo lo puse completo, que es la I. Le seguimos, le volvemos a dejar en I. Y por ejemplo aquí en apellidos dice ninguno. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo en título le pongo ninguno? En esta parte dice no coincide todavía, entonces no te va a aparecer nada en tu archivo, en tu documento que estás haciendo. ¿Sale? Ya no recuerdo cuál era. Vamos a ver, creo que era C. Sí, así es, título. Y esta vista previa de bloque de direcciones, esto es lo que te va a aparecer en el archivo. Entonces ponemos a aceptar y le damos en siguiente. Crear saludo. Ya les hablaba hace rato, por ejemplo, te llega un recibo de televisión por paga y te dice, estimado suscriptor, fulano, tal, no sé qué. No es porque se den a la tarea de escribirle a cada uno de ellos. Incluso hay saludos que están personalizados, por ejemplo, para el sexo masculino o femenino. Y tú le pones ahí qué casilla o qué campo es el que te va a definir eso, para que lo cambie en cada uno de los saludos de los documentos que se van a crear. Igual aquí en este caso no voy a meter el saludo, ¿sí? Y dice ajuste de diseño. Ok, el ajuste de diseño yo les decía, por ejemplo, que aparece un cuadro para el bloque de direcciones. En lo personal a mí no me agrada ese cuadro. En la parte, en otros documentos que hice, por ejemplo, aquí le ponía Chilpancingo Guerrero, a fecha fulana de tal, por medio de la presente X, me echaba el rollo aquí, pero seguía apareciendo este cuadro y no se me hacía como muy estético para presentarlo, ¿no?, en una impresión de esa manera. Entonces dice alinear cuerpo de texto desde arriba hasta abajo. Ok, entonces yo lo dejo así. ¿Por qué? Porque al final yo voy a eliminar este rectángulo que aparece y voy a ocupar los campos para moverlos en el cuerpo del texto. ¿Sale? Y nos damos a la siguiente, que es editar el documento. Dice editario. Y nos vamos a editar este documento. En destinatario otra vez tenemos 37. Bueno, van a ser 38 porque te jala la casilla que está arriba también. O sea, esta casilla también hace la edita este documento. Entonces ya no solo van a ser las 37 personas que están metidas ahí, a las cuales se les asignó un espacio, sino también la parte de arriba, ¿no?, que es la que define ¿cómo se llama? Este campo. Entonces ya este no, ese es el de, tenemos las 38, volvemos y le ponemos editar documento. Ok, esto es para volver al asistente. Yo les decía, por ejemplo, esta parte de acá a mí no me agrada, ¿no? Si lo quitamos, nos quita todo. Entonces lo que yo hago es dar un clic en la parte de adentro y sacar todo lo que vamos a ocupar. ¿Por qué? Porque ya no te vas nada más con este formatito de aquí. Entonces, de acuerdo a esto, yo lo voy configurando. Otra vez tenemos este relajo. Otra vez voy a copiar aquí Chilpancingo. No puedo ocupar el otro. La parte de arriba ponemos Chilpancingo, lo alineamos y, por ejemplo, aquí voy a meter el cuerpo del texto, que era esta de aquí. Lo voy a copiar y lo voy a pegar en título 2. Ok, esta parte de acá es el que teníamos en el anterior, no lo vamos a ocupar, y el correo de aquí tampoco. Entonces
Bueno, ya está aquí más o menos el cuerpo. Por aquí creo que falta algo. No sé centrarlo. Ok. Aquí tengo una falta. Diciéndole. Igual. Ya tenemos aquí los campos que queremos del bloque de direcciones. ¿Por qué? Porque en este tipo de Office, o digo de escritor, no tenemos algo que nos inserte los campos como en el otro que lo habíamos checado. Entonces lo que yo hago es meter los campos directamente y moverlos de acuerdo a mis necesidades. Por ejemplo, en condición de título, en condición y título, checábamos que condición es igual a señor o señorita. Y en título solamente hay una persona que tiene título en la base de datos. El nombre completo va a aparecer su nombre completo, el cargo, el área que es ingeniería en computación. Pero ya en correo este no nos sirve en esta parte. Correo, entonces lo que voy a hacer es moverlo aquí. Y mejor en vez de él le vamos a poner y su correo electrónico es... Aquí nos va a decir que es correo, pero en realidad nos va a jalar los datos que tenemos sobre el campo de correo en la base de datos. El número progresivo igual. Lo cortamos y lo ponemos aquí. Número progresivo, le damos un espacio para que no quede amontonado. Y ya queda de esta manera. Entonces, volvemos al asistente para combinar la correspondencia. ¿Sí? Y ya estamos en editar documento, ya no hay problema aquí. Ahora vamos a personalizar documentos. Si se dieron cuenta, en la casilla 5, que era el ajuste del diseño, ya no los quitó porque ya quitamos ese rectángulo que es como un cuadro de textos. Lo quitamos y sacamos el texto de ese cuadro de textos y lo metimos a nuestra hoja del escritor de LibreOffice. Le damos en siguiente y nos va a empezar a generar todos los documentos. Ya está creando los documentos, son 38. Habíamos quedado de que en el primero te va a jalar la casilla de todos los demás y ya en los demás te va a poner todos los nombres. ¿Sí? Dice editar documento individual. Vamos a darle una checadita para que veamos cómo están los demás documentos. Aquí tenemos, bueno, son páginas 75. No sé por qué salieron tantas páginas, pero vamos a verlos todos. Aquí está señorita Ana Laura Barca, progresivo 1, correo electrónico, pinza chiquita. Ya vemos que sí está bien. Marino 2. Nada más que tengo yo una duda aquí. ¿Por qué me está poniendo todos? $75. Me está jalando de 2 en 2. Eso quiere decir que dejé un espacio por ahí y me estaba poniendo una hoja en blanco de cada uno de los archivos. Vamos a regresar para corregirlo. Le ponemos en anterior. Ya vimos que otra vez nos regresa a página 1 de 1. Descubrir y dice editar documento. Vamos a editarlo de nuevo. ¿Okay? Y vamos a quitar aquí los que tengamos de más. Casillas, que sea. ¿Okay? Ya está bien. Volver al asistente para correspondencia. Le damos otra vez. Esperemos que sean los 38. Sí, están 38 de nuevo. Le damos en siguiente. Y ya está creando 38 de 38 documentos. Ok. Editar documento actual. Otra vez nos da 75. Nos quiere decir que nos está agarrando por ahí uno de más. ¿Sí? Que nos está haciendo unas hojas de más.
página 1. Quién sabe por qué nos brinca de la 1 a la 3, pero ya tenemos nuestros archivos. Ok, ya está de esta manera. Ahora vamos a poner en siguiente para terminar con nuestra correspondencia, y nos da varias opciones. Dice: seleccione las opciones siguientes: guardar el documento inicial, guardar documento combinado. El documento inicial es donde nosotros metimos los bloques para correspondencia. El documento combinado es donde ya están todos los nombres de las personas, o los 38 archivos de las 37 personas que teníamos en la base de datos. Imprimir el documento combinado es lo que estábamos viendo también en el otro Word, que te hace la impresión de todos los documentos de las 37 entradas. Y dice: enviar el documento combinado como correo electrónico. De esta manera también lo podemos hacer. Yo puse J. ¿Por qué? Porque J es el correo electrónico. Ok. Asunto sería tutorial. Vamos a checar J para que no se me vayan a perder y no sepan de dónde se saca lo que es J. Aquí tenemos la casilla J, y aquí es donde tenemos los correos electrónicos. Y este va a ser el valor o el dato que me va a estar jalando en este, ¿no? Ok, entonces le ponemos cancelar o enviar documentos. Ya enviándolo ya quedaría. Todavía me falta ponerles el link. Denme chance de acabarlo y en un momentito más se los envío a todos. Gracias, nos vemos.